voy a hablar del secreto que esconde un tesoro. ¿Cuántos quieren saber del secreto que esconde un tesoro? ¿Cuántos? Si yo te digo, mira, yo tengo allí un secreto para mostrarte que hay una mina de oro, ¿cómo está usted? Ay, venga a ver cómo es. Un secreto que esconde un tesoro está en el camino de Dios, pero no entendemos porque, vuelvo y digo, estamos a veces nos dejamos llenar de pereza, caminamos por donde no debe ser, detrás del chismoso, del mentiroso, del hablador, y no entendemos que ese secreto es algo maravilloso para nuestras vidas. Una de las cosas que les voy a decir, a hablar del tesoro que esconde, del secreto que esconde el tesoro, ponga atención, si usted puede, pone la palabra pone esta llave para dar el favor y la gracia del poder. Una de las cosas grandes que deseó en la iglesia primitiva ya en Hechos, cuando usted viene el libro de los Hechos, del capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, 4, 5 a 6, verá usted cómo era que la iglesia primitiva, el pueblo de la iglesia primitiva, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, que fue la primera iglesia, cómo se comportaron. ¿Ustedes han leído los Hechos de los Apóstoles? ¿Sí o no? Hermanos, yo creo que estoy hablando pues ya con hermanos que ya llevan tiempo. En los Hechos de los Apóstoles hay que notar que la iglesia primitiva cómo fue llena del poder de Dios. Vino el derramamiento del Espíritu Santo. Esos 12 apóstoles recibieron del Señor y comenzaron a predicar, y más de ¿cuántos? Y más de 3,000 personas se unieron a ellos. No es fácil, hermanos, tener 3,000 personas para enseñarles, no es fácil. Pero ellos estaban allí para llevar la palabra y enseñarles. Estaba mirando ayer una iglesia en California que, hermanos, los hermanos, eso no es un cuento. El culto es a las 9 de la mañana y hay hermanos haciendo fila desde las 4 de la mañana para entrar al culto. Usted dice, ¿qué? Vaya a perder yo el tiempo. Y están así. Miraba eso y decía, es tremendo. Pero nosotros vemos, me pasa una hora y ya estamos mirando, no, ya está tarde, ya nos vamos. Entonces, la iglesia primitiva era una iglesia que realmente dice que ellos anunciaban la palabra de Dios y la vivían, recibieron del Señor, la vivían, caminaban con el Señor. Ahora hay que notar algo especial. En el capítulo 10 de Hechos, allí viene lo que se llama la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era Pablo? Él era un hombre perseguidor de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué perseguía al pueblo de Dios? Fíjense cómo el enemigo engaña las vidas. Saulo de Tarso había estudiado con el profesor más grande de ese tiempo, con Gamaliel, y había escuchado la palabra y él le había enseñado. O sea, él conocía de Dios perfectamente. Y así sucede hoy día. Hay muchos que se llaman cristianos y están en contra de los otros cristianos, persiguiéndolos, hablando mal, diciendo mal. Y entonces él estaba allí unido ¿con quién? Con los fariseos. Y tomaba órdenes de los fariseos para perseguir a los del camino, a los del pueblo del Señor Jesucristo. Para atacarlos, para matarlos, para acabarlos. O sea, él no había encontrado el tesoro. Él estaba persiguiéndolos a ellos porque alababan a Dios de otra manera como él lo hacía. Pero tuvo que tener una confrontación, oígalo bien. El Señor lo confronta, viene a Damasco a coger mucha gente otra vez prisionera por causa del Evangelio. Y ahí es cuando el Señor lo confronta, lo derriba, no de un caballo, ya ahí no dice la Biblia. Podría ser que venía caminando, lo derribó en medio de todos
que venían con él para capturar las personas y cayó allí. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Si usted se quita el zapato, hay un palo aquí y hay una puntilla de 5 pulgadas o 4 pulgadas de largo ahí, y usted le quita el zapato y comienza a hacerle así para resistir. Eso es lo que el Señor le decía, no dé cosas con la entrada del aguijón, usted está mal. Y no estoy hablándole de la historia de Pablo, estoy diciéndole cómo Pablo lo trajo el Señor. Dios nos ha traído aquí de alguna manera a nosotros. Puede que no como la de Pablo derribándonos, pero de otra manera nos trajo al camino y nos ha hablado la palabra y la hemos oído. Si no la hemos puesto en práctica es porque nos hemos dejado engañar, como le pasó a ese hermanito que le dieron la pela, sin tener por qué ni saber por qué. Entonces nos damos cuenta que Pablo, tuvo que reivindicarse, cambiar totalmente. Pablo, cuando salió al principio, ningún hermano lo quería ver sin ser perseguidor. Pero hay que notar algo. Vuelvo a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia donde Dios se movía con poder. Habían sanidades, habían liberaciones. Allá en el capítulo 5 de Hechos habla cómo la gente se sanaba. Eran sanados, eran liberados, eran levantados por el Señor. Habían prodigios y maravillas. Yo les dejo la tarea para que lo busquen allá en Hechos. Entonces nos damos cuenta que había prodigios, maravillas del Señor y este pueblo vivía. Ahora, cuando uno está en el Señor, tiene que aprender que realmente tiene que vivir para Él. Ay, no, esa vaina no soy mucho. Hay una fiestica, no puedo ir yo. Hay una tomadita, no puedo hacerlo. No puedo estar adulterando, no puedo estar robando, esa vaina. Pero hermanos, es una cosa, el Señor viene a nosotros y nos cambia si nosotros nos disponemos a ser cambiados. Las cosas viejas, ¿he aquí todas? Pero si usted sigue con las cosas viejas, sigue lo mismo. Entonces allí hubo una pareja allí en la iglesia primitiva que siguió con sus cosas viejas. ¿Quiénes fueron? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Bueno, mi esposa que estudia la palabra. Ananías y Zafira. Era un pueblo lleno del poder de Dios, la presencia de Dios. Había sanidades, el Señor les hablaba. Pedro era el pastor. Pero una parejita, como sucede en todos los sitios. Cuando se habla de plata, esto es mío. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Ellos vinieron a perder la vida por una mentira. Por haberse engañado, no al hombre, sino a Dios, tratando de engañar a Dios. Y sucede que pasó esto y lo otro y aquí, y bueno, y se pusieron de acuerdo allá al pie de la cama, los dos. Tú vas primero, Ananías, y me presenta una cantidad, y en unas horas yo voy y presento la otra cantidad, y así queda todo tranquilo, quedan contentos en la obra, y no hay más. Hermanos, ese es el engaño de Satanás, como el engaño del hermano que no iba al culto por la mañana. ¿Sí me entiende? El engaño de Satanás. No, eso es mucho, pero ¿cómo? Es imposible. Bueno, entonces, ellos fueron. Y Pedro le dijo, si usted lee la palabra de Dios ahí en Hechos, ¿qué les dijo Pedro? Ustedes no me han engañado a mí, sino que han venido a engañar al Espíritu Santo. Y ahora te sacarán, porque no iba a salir caminando. Dice que inmediatamente cayó ahí Ananías.
y los que ayudaban en la iglesia lo cogieron y lo sacaron. Bueno, como a las 2 horas llegó llegó la esposa, muy contenta, adelante con su bolsa. Pastor, aquí está lo que es de la Dios. Y él le dijo, no, ¿por qué te has unido con tu esposo para mentir? Tú no me has engañado a mí, sino tú estás engañando al Señor. Y te sacarán como sacaron a tu esposo, que al momento cayó. Ahora, ¿por qué pasó eso? Algunos dicen, no, ellos hablan eso para meterle los miedos, para que uno dé la plata. No, hagan como puedan. Pero tiene que aprender que la palabra de Dios se cumple. Había santidad en la iglesia. ¿Había qué? Santidad, porque sin santidad nadie puede ver a quién. Sin santidad nadie ve al Señor. Entonces el pueblo de Dios estaba creciendo. Allá en Hechos capítulo 6 habla que la iglesia del Señor crecía en gran manera, crecía y avanzaba. Pero realmente, ¿por qué sucedía eso? Porque el pueblo había encontrado el qué, el secreto que esconde el qué, óigame, esconde el tesoro. Pero a veces nosotros siempre queremos entender, y hay que darnos cuenta que en este tiempo es diferente, porque para que sigamos viviendo en derrota, preocupaciones, estrés, dolor, por eso no nos deja entender el secreto. La iglesia siempre espera las bendiciones, y si hay un mensaje que nos confronta, decimos no me gusta. Siempre esperamos. Mucha gente está escuchando. Si usted lo ve, muchos ministros están hablando y Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a prosperar. Y eso la gente, amén. Pero cuando el Señor dice, y los que estén aquí en pecado, andando así, sale más bien con la cabeza agachada. Yo no vuelvo ahí. Ahí lo regañan a uno. ¿Sí me entiende? Y eso es lo que casualmente el Señor está diciendo. Es tiempo que nos demos cuenta. Por eso Ananías y Zafira cayeron en un problema bien serio por una bobada. Porque el mismo Pedro le dijo, no había necesidad que ustedes vinieran a decir eso. Pero ustedes se han puesto a pensar eso porque el enemigo los engañó. Entonces seguimos hablando acerca del secreto. ¿Cuál será el secreto, hermanos? ¿Ah? Si usted logra vivir este secreto, yo le afirmo con seguridad, vivirá, tendrá prosperidad y confianza. ¿Cuál es el secreto, hermanos? ¿Cuál será el secreto para el pueblo de Dios? Chito, y Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Ya, pongamos a cuidado, pongamos atención, hermano. No nos dejemos distraer del enemigo, porque el enemigo podemos estar en el culto y nos tiene distraídos haciendo. Yo recuerdo cuando yo iba a los cultos a dormirme, que así mi mamá me daba pellizco y yo estaba ahí hacía aparentando que estaba orando y era roncando ahí a un ladito. Entonces nos damos cuenta que no nos dejemos distraer por nada, porque las distracciones, como a ese hermano que le dieron la pela, vienen de diferentes maneras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive Cristo en mí, Óigame. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Ya no vivo. No, pero esto es imposible. No, te están pidiendo demasiado. Eso de que ya no vivo yo, no, si yo soy yo.
Pero mire lo que dice la palabra, Gálatas 2:20 está diciendo casualmente algo que necesitamos saber. Y es que ya no, si usted está en Cristo, tiene que aprender una nueva cosa. Ya no vive usted, vive Cristo en usted. ¿Quiere ser prosperado en su vida espiritual? ¿Quiere ser prosperado en todas las áreas? ¿Quiere tener éxito en todo? Lo único que nos pide el Señor fue lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ya no vivo yo? ¿Ah? ¿Qué es el secreto de morir con Cristo? Comenzar a dejar cosas que nosotros tenemos. Estamos todavía yendo a la iglesia, oyendo del Señor por años o meses o días y seguimos en lo mismo. ¿Ah? ¿Cuántos, tanto hombre como mujer, el enemigo está trabajando para que esa persona no muera para el mundo? Porque el Señor dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Pero a nosotros todavía no, que a mí me gusta todavía la musiquita aquella de mi país, del mundo, que esa suena bueno. Y sí, las músicas le ponen a uno un ritmo que lo arrebata, ¿no? ¿Ah? ¿Es verdad o no? O no, es que a mí me gusta hacer de esta manera, pero cuando uno comienza a analizar al Señor, no es que sea un religioso que mire para arriba y todo vea las estrellas, no, es que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, como decía la pastora hace un rato, viene un pensamiento y entra otro y otro, y cuando usted se da cuenta está rodeado de pensamientos que no le permiten avanzar para ningún lado, más bien lo quieren hundir o le quieren hundir. Entonces, cuando usted muere para Cristo, muere como Él hizo en la cruz del Calvario. Yo ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo, ¿para quién lo vivo? A ver, ¿qué dice la palabra? Porque la palabra sigue diciéndolo casualmente en el 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo cual vivo ahora en la carne, porque el Señor no está diciendo, bueno, ya usted murió, entonces ya quedó librecito. No, vivo en la carne. Vamos a tener amistades que nos llaman para seguir cosas que no son, personas que traen situaciones y cosas, y todo esto tenemos que comenzar nosotros a saber. ¿Será que no podemos tener personas conocidas? Claro que sí. Pero la verdad es que hay que aprender nosotros como pueblo de Dios a ser celosos. ¿Sí somos celosos o celosas? Claro. Yo no creo que una esposa se sienta muy contenta que el marido esté andando con otra, o el marido porque cree que la mujer está contenta. Se está normal de bien. Somos celosos, pero en el Señor no somos celosos. Traemos en disculpas. No, güey, que los amigos me dijeron que hiciera esto y lo hice y me metí en un problema. O llegó el vicio y entonces me tomé unas cervecitas y me eché unos cigarritos. Y ahí usted sabe, es que las personas... No, Dios no va a llamar a las personas, Dios te va a llamar a ti personalmente y a mí. ¿Sí me entienden, hermanos? Todo eso que usted crea que lo van a llamar allí, no. Y mucha gente, te voy a decir esto, conoce que tú eres cristiano y bregan a ponerle la pata, como dicen cuando pase, para ver cómo cae. Es de eso tengo experiencia, hermanos. ¿Cómo cae la persona? Y cuando cae, ¿sí? Mira el cristianito, mira cómo amaba al Señor, mira la cristiana, mire esto.
Porque ahí el enemigo trae los juzgadores para que uno caiga. Y como dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, que Gabriel lo debe saber. Tenemos un acusador. ¿2:10? 11:10. 12:10. Tenemos un acusador que está día y noche acusándonos ante la corte de Dios. Léalo, Gabriel. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Nos acusaba cómo? Día y noche. Que me van a acusar a mí, si yo soy de tal país, si yo soy de tal pueblo, yo soy de tal forma, que me van a acusar. Eso que en la iglesia le meten a uno miedo, hermano. No se deje meter miedo, hermano. Pero la palabra está diciendo que el acusador, él va a dejar de acusar hasta que sea vencido, cuando se cumpla en lo último del Apocalipsis, que va a dejar. Antes no, él va a estar ahí. Pero nosotros, como no somos celosos, se nos salió la paciencia y enseguida soltamos 5 o 10 palabras groseras. Y después yo he visto cristianos que dicen: uy, Señor, perdona, pero ya. El enemigo dice: ya lo hice caer. Eso es como el que está en un abismo y va corriendo y no para a tiempo, y lo que ya cuando va abajo ya está perdido. ¿Se dan cuenta? Entonces esto no es el secreto, hermanos. El secreto que esconde un tesoro es aprender a vivir para el Señor, no como un religioso, no como uno que anda hablando así para mí, sino uno que ponga en práctica la palabra, que ande de acuerdo a los principios de Dios. Sí, se nos van a presentar cosas, hermanos, porque algunos dirán que no, pero imposible, eso no se le presenta nada. No, se le presentan cosas. Cuando es joven, cuando es más adulto o adulta, se nos presentan cosas. A veces cosas económicas fáciles, a veces cosas carnales se presentan, pero tenemos que saber de quién soy y a quién sirvo. O si no, rapidito cojo el camino donde no es. Entonces el tiempo que el Señor nos está dando es: ya no vivo, vive Cristo. Amén. Miren, hermanos, que Cristo vive en tu vida, hay una seguridad tan grande que Dios te va a ayudar en todo, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el negocio, donde quiera que esté va a estar Él ahí. Pero cuando tú te descuidas, Él está listo para ver cómo te mueve. ¿Sí me entienden, hermano? Él está listo para ver cómo nos mueve de alguna manera, porque Él es bien astuto. Él conoce perfectamente a las personas, y sabe cómo podemos caer. ¿Ah? ¿Cuánta gente, hermano, los domingos no va a la congregación? ¿Por qué no van? Porque tienen lo que se llama el mal del domingo. Antes de venir para el culto, cuando se van a levantar, ¿qué pasó? Acá. Y cuando ya no viene, está sano. ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos para la playa? El diablo está diciendo que gané una, ahí voy poco a poco. Sí, hermano, sí. Tenemos que aprender que no dejarnos engañar tanto del enemigo, porque él nos está ¿qué? Engañando cada ratito. Lo mismo a la esposa, al esposo, a los hijos, engañando. Hermanos, si morimos al Señor y morimos en Él, nuestra vida va a cambiar, porque entonces nuestro estándar de vida va a ser diferente. Sin orgullo, con poder. Pero si no hay un estándar de vida, cada uno va a vivir como le parece a este.
Yo conozco hermanos cristianos que dicen, yo amo al Señor, yo esto, aquí, allí, yo hago lo otro. Pero al momentico viene alguien y le aconseja una cosa errónea y ¡trum! Ahí se metió. ¿Por qué se metió ahí? Porque realmente no está muerto en el Señor. Está en carnita propia, y en carnita propia uno funciona. La gloria sea. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que esconde ese tesoro. Hay que notar que el tesoro es: niégate a ti mismo. Negarnos a nosotros mismos, como dice Lucas 9:23. ¿Qué dice Lucas 9:23? A ver. Vamos a mirar si alguno lo encuentra. Lucas 9:23. ¿Qué dice la palabra? A ver, rápido. Y decía, pero si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Quiera tomar la cruz. ¿La cruz que era en ese tiempo y ahora? Un castigo. Era verlo como el reo, el peor. Pero el Señor le dice, tome su cruz y sígame. Porque usted cuando está con la cruz del Señor no está solo. Él está contigo. Y yo haré proezas en tu vida. Y yo cambiaré tu vida. Si estás enfermo te sanaré. Y si tienes problemas diferentes, yo estaré ahí. Pero niégate a ti mismo. ¿Sí me entienden, hermano? Y el problema es que nosotros a veces no queremos negar. Y queremos ahí. ¿Por qué suceden los problemas en los hogares? Por eso. Y porque las personas se descuidan espiritualmente, hermano. Yo sé de hermanos aquí, y no los juzgo, que cuando es para un trabajo no importa que esté medio enfermo, se levantan y corren, pero cuando es para el Señor, no, ya este dolor me tiene muy frenado. Es una mentira del diablo. No se han negado a sí mismos. Cuando te niegas verás la gloria de Dios, verás las puertas abiertas del Señor. Si no las ha visto es porque ha tenido las puertas usted a medias, están abiertas, pero también hay una rendija donde el enemigo está entrando. Pablo de una vez, como dijo Pablo, y que fue el que escribió las 14 cartas paulinas, dijo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para él. Y hermano, fue el apóstol que más escribió libros de la palabra. Nos damos cuenta, hermanos, que qué debemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vivir como estamos viviendo. Decir al Señor, bueno, yo soy joven, yo tengo en mi vida un propósito, o yo soy casado y tengo esto, casada, o esto, lo otro, el joven, la jovencita. Hermanos, todos los propósitos están en las manos de Dios. Él es el único que sabe si usted va a tener mucha vida o no va a tener vida. He tratado con personas dentro del ministerio, hermanos, no aquí, sino donde he estado como ministro. Hermanos, personas que hablaron, me acuerdo tanto de un muchacho que habló conmigo en un retiro allá en Puerto Rico. Estábamos en retiro y habló conmigo. Y estuvo hablándome y yo le estuve hablando del Señor y diciéndole, búscalo, síguele al Señor. Sí, sí. Como a los 3 días lo mataron. Uno no sabe, hermanos. Uno no sabe. Pero cuando estamos en Él, Él sí guarda la vida de uno. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios dice que el que quiera tener vida en abundancia, busque a Dios. Dios me da vida. Pero ahí la gente no cree eso. Dice, no. Yo voy más bien allí a ver si me estiran por aquí. Está bien, pueden estirarse un poco, yo no estoy en contra de eso. Pero la verdad es que el que da la vida es ¿quién? El Señor. ¿Quieres tener vida en abundancia? Amén. ¿Quieres ser bendecido?
Yo no estoy prometiendo nada, es que el Señor lo dice en su palabra. Aquí, por eso hay que estudiar la palabra y mirar, ahí Dios va a abrir las puertas. Y este tiempo en que ha pasado el ministerio, hermanos, es el tiempo en que el Señor está tratando con nosotros porque trae algunas cosas muy grandes y nosotros no hemos entendido. Todavía estamos mirando ahí. No, métete con Dios, métete con Él, háblale, búscale, comparte con Él. Cuando hay pensamientos que vienen a tratar de robar tu paz, tu tranquilidad, arrodíllate y ponte en las manos del Señor, que Él va a traer la paz, va a traer la respuesta. La gloria sea al Señor. Te lo digo en verdad, hermano, porque yo he pasado por situaciones así. He estado en situaciones bien difíciles. Ni mi esposa ni yo hemos salido a correr a decirle a uno a otro. Pero situaciones difíciles, porque unas se pueden solucionar muy fácil. Pero hemos visto la mano de Dios obrar. Hemos visto que no hubo necesidad de ir a llamar al compadre a orar. El Señor obra. La gloria sea. ¿Cuánto creen que Dios obra? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que en esta hora lo que termino diciendo es: el Señor fue a la cruz y no debería de haber ido a la cruz. ¿Cuánto creen eso? Que Jesús no debería haber ido a la cruz. Si nosotros no hicimos nada, más bien éramos reacios, contrarios. Pero Él por gracia se entregó. ¿Y por qué tú y yo no nos entregamos por gracia a Él? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Él cambia, hermanos. Él nos hace diferentes en el pensamiento, en la forma de expresar, de hablar, de actuar. Al mundo le mostramos que Cristo está en nosotros. Así que estamos orando por las familias, orando por cada miembro, por cada joven. A los jóvenes les digo, ten cuidado en este tiempo. Este tiempo es un tiempo difícil, un tiempo donde hay tantas cosas afuera que atraen, y si uno se deja atraer, se lo lleva. Yo pasé por ahí. Ustedes vieron, ya usted es una persona mayor, ¿no? Todos pasamos la juventud. Y la juventud va pasando, ¿sí? Y yo me acuerdo cómo tuve que sufrir muchas cosas por dejarme llevar. Y gracias al Señor, que Dios en medio de todo me dio una madre que luchó conmigo. Me llevaba a la congregación, no a la buena. Ella no creía en la psicología. Si lo cogía, un juguete y me daba juguete. ¿Y usted cree que yo le decía, mátame? Pero yo no voy, y ahí me llevaba. Pero si ya no hubiera sido así de todo el tiempo, yo hubiera probado. El Señor es lo que quiere con nosotros. No que le den una paliza, pero sí que tomemos responsabilidad. Amén. Porque el Señor quiere que vivamos para Él. Pero a veces nosotros nos embobamos, porque Dios nos da una bendición, ya nos embobamos, ya tenemos un carrito nuevo, tenemos una casita, o tenemos una bendición y ya no, hermano, no, eso es lo mínimo. Para Dios un carro, una casa, un terreno, eso no es nada. Para Dios eso es pasajero. Para Dios tú eres el más importante. Porque tú y yo somos los que vamos a gozar en la patria celestial. Amén. Si estamos en Él. La gloria sea Para el Señor. ¡Gloria a Dios! Hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? Ya no vivo yo. Más vivo yo. ¿Cómo vivo yo? Más vive Cristo. Oh, ya no vivo yo, mas vive quién. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Digo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Pablo fue tremendo, no dijo solamente ahora lo vivo, no, lo que vivo ahora lo vivo para Él. Ya no me dejo llevar de los chismes, las mentiras, de la música que no es, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de todo eso. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
como les dije, Cristo se entregó y no debería haberse entregado porque nosotros no valíamos nada. Pero lo hizo por amor y por gracia. Usted y yo somos salvos si morimos con Él. Si morimos con quién? Con Cristo, juntamente. Puestos de pie, hermano. Aleluya. Los niños tienen algo especial. Entonces, antes de orar, vamos a tener los niños. Hay algo especial de los niños y las niñas. Mire cómo pasó ya. Solo mujeres. Hermanos, bendiciones. Nosotros estamos aprendiendo la oración del Padre Nuestro. He notado que ellas se motivan más cuando hacemos cositas sencillas, económicas y sencillas. Tengo a Scarlett que me llegó hoy con un dibujo y la verdad me gozo mucho porque ella dice que aparte parece que te pidió una amiga de tu mamá un dibujo, ¿verdad? Y resulta que lo quiere con el Padre Nuestro. Y ella dice, es lo que yo estoy aprendiendo en la escuela de dominical. Entonces yo me gozo, ellas estaban, bueno, cada una hizo yo hice el mío, yo mi cajita también la uso, ahí oramos en la cajita toda. Y yo también tengo mi Padre Nuestro, yo lo escribí, yo a ellas como no saben todavía escribir, yo les hice en mi computadora, les imprimí a cada una y solamente lo pegaron a su plato, pero no es nada más de dibujar y hacerlo. Mi meta es que ellas se aprendan el Padre Nuestro. Ya empezaron la primera parte. Tengo un especial, quiero con ellas hacer un especial con un instrumento que es el pandero. Compré unos panderos chiquititos, pero vamos a aprendernos el Padre Nuestro poniendo el mismo ritmo de nosotros para que se les quede a ellas también. Entonces yo me gozo, le doy gracias a Scarlett, me ayuda con las más pequeñitas, me ayuda con su hermanita, pero ella pone de su parte, Katy, la niña, está chiquita, pero ella disfruta igual que las demás niñas. Niñas, si pueden parar su platito para que miren. Sofía es una de las niñas que al principio no quería, ¿dónde están los papás? Que no quería participar, que ella me decía que para todo tenía miedo, no quería. Hoy es una de las primeras que vi que llegó a la clase. La verdad a ella le gusta, participa, platica, cosa que no hacía al principio cuando yo que empecé con ellas. Comparte mucho con Esther, con la pequeñita y con Sarita, pero ella empieza a abrirse y empiezan a hablar. Y de una a otra, qué bonito tu plato, qué bonito lo que tú haces, pero es algo que están abriéndose y yo me gozo. Puede ser que dure poquito ahí con ellas, pero la realidad, si hacemos cositas pequeñas, es un cambio muy grande en sus vidas. Y yo le doy gracias a los pastores que me dan el tiempo de yo poder participar con las niñas y que nos den unos minutitos para enseñar lo que vamos avanzando. Gracias. Usted sabe una cosa, hermanos. La niñez es la iglesia de hoy. Una de las cosas que he aprendido durante el ministerio, aquí y en donde he estado, muchas personas creen que la iglesia de hoy son los casados, sí son, pero la niñez es la que se está levantando. Yo recuerdo muchos años atrás, niñas y niños que corrían allá en la congregación y se les daba la escuela dominical y todo eso. Hoy muchos están sirviendo a Dios, como pastores, como misioneros y en la obra de Dios. La gloria sea Para el Señor. y de aquí Dios va a levantar gente. Por eso cuidemos la obra de Dios, el ministerio. Porque Dios va a levantar gente con poder, hermano, y ya lo está haciendo. Así que, muy bueno. Bien, vamos a despedirnos en esta hora y saludamos a todas las personas que están allá
en los diferentes estados o países que nos ven por YouTube. Un saludo, un aplauso para todos los que gloria a Dios. Dios les bendiga, sé que varios nos ven. Y es tiempo de decir que el secreto, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es lo que esconde el secreto? ¿Cuál es? Ya no vivo. Gálatas 2:20. Aleluya. Amante Dios, te damos gracias en este día al permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por cada vida, por cada hermano, hermana, por cada persona que esté allá a la distancia en su país, estado, lugar. Señor, gracias por tu inmenso amor. Que esa paz, que ese amor tuyo que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y gracias.